Hoy me siento muy contento de estrenar este podcast en el primer capítulo con Luis Sayago, un referente de nuestra hermana República Bolivariana llamada Venezuela. Hoy estaremos hablando de lo que pasó después del 3 de enero, allí en Venezuela. Entonces, aquí estamos con nuestro amigo Luis. Vamos a hablar, Luis, sobre el tema de lo que está pasando o lo que pasó el 3 de enero y aquí en adelante. Bueno, nada, Jason, muchísimas gracias por esta invitación a atender a esta grandiosa plataforma que tienes como lo es Entérate Ya Guainía. Pues contento de estar acá y además ser tu primer invitado a estrenar este podcast. Para mí es un gran honor, de verdad, y agradecido por ese tema. Sí, vamos a hablar de todo eso que ha sido la situación post 3 de enero en mi hermano, mi amado país Venezuela. Muchas cosas, muchas reacciones y pues estaremos acá tratando de desmenuzar y analizar qué es lo que ha pasado durante ya estos más de 27 días, 30 días. Bueno, en pocas palabras, cuéntenos, Luis, antes del 3 de enero, ¿qué venía pasando en Venezuela? Sí, debemos hacer un espacio en la cronología del tiempo, ¿no? Porque toda acción conlleva una reacción, ¿no? Y digamos que todo esto es el principio del fin de una hegemonía autoritaria de más de 20 años, 27, ya casi 27 años de represión, de persecución, y ya sabemos qué es lo que pasó en mi país. Sin embargo, todo esto tiene su origen con la llegada del presidente Trump, el presidente Donald Trump a los Estados Unidos. Después de su posesión el 20 de enero, comenzaron a manejarse políticas exteriores donde él comenzó a atacar frontalmente al régimen de Venezuela y ya a mediados del 25, el 20 de agosto, comenzó a posicionar los buques de guerra, hacer movimientos y maniobras militares en aguas territoriales o frente al mar territorial venezolano. Y pues comenzó a hacer, digamos que la primera fase, lo que fue guerra psicológica, presión internacional, bueno, todo esto de la mano de también hubo diálogo. Recuerdo que el primer enviado a Venezuela por parte de la diplomacia norteamericana fue el señor Grenell, Richard Grenell, o Rick Grenell, y en algún momento pues esas conversaciones se rompieron porque no hubo avances y nada, pues ya comenzaron la fase 2, las maniobras militares comenzaron a ser más frecuentes, comenzaron a darse ataques cinéticos digamos, dentro de un contexto de ataques al narcoterrorismo que se propiciaba desde las costas venezolanas y pues a partir de allí comenzó a ser más coercitivo la presión de los Estados Unidos, ¿no? Todo esto de la mano del Comando Sur a través de una campaña llamada Lanza del Sur, ¿no? Y pues allí, yo te soy sincero, Jason, y muchas personas cercanas a mi alrededor, a mi círculo, pueden dar fe de eso, que la administración Trump me cayó la boca, hablando coloquialmente, ¿no? Porque yo no creí que esto llegara a pasar, a pesar de que yo sabía que era la única forma de que esto pasara. Sin embargo, pues fue una sorpresa para todos los venezolanos y para la comunidad internacional la extracción que hubo la madrugada del 3, y pues de allí ya eso fue el resultado de todo este año de diálogos, de presión internacional y militar, y pues hasta que eso fue el resultado, la extracción del líder. En este momento era autoproclamado presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, nos cuenta eso, es como un resumen de lo que venía pasando antes del 3 de enero. El 3 de enero llegan con la extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuéntenos usted, con sus palabras, qué sintió, qué pensó o qué se imaginó cuando recibe esa noticia de que Venezuela ha sido bombardeada, que ha sido atacada y extraen a un presidente electo. Cuéntenos usted, ¿qué se siente como usted lo dice, una persona exiliada que no puede entrar a su país? Cuéntenos, ¿qué se sintió? Mira, podemos hablar desde la perspectiva personal y desde la perspectiva colectiva o como líder que ejerzo
allá a través de la política de oposición, ¿no? Porque mucha gente, quizás los que no me conocen, pero durante mucho tiempo pertenecí a un partido de oposición allá, hice política, y bueno, y una de las cosas en las que me vi obligado a salir de mi país fue antes de una persecución, pues tratando de evitar o habiendo un análisis, salí antes de que pasaran las cosas, pero por un tema de pensar diferente, pues a eso se dedicó el régimen de Nicolás Maduro, de perseguir a los que no pensaban igual, ¿no? Y como decía hace un momento, desde mi perspectiva personal, no lo creía. Yo estaba viendo imágenes, videos, todo esto a través de las redes sociales, que eran las noticias nos llegaban allí, porque no había un corresponsal de ninguna cadena de noticias internacional ni nacional. Y pues me invadió la ansiedad. O sea, a mí, Luis Miguel Sayago, a mí me invadió la ansiedad, ¿no? Fueron horas de desinformación total, de 2 a 6 de la mañana, donde se decían muchas cosas, que habían dado de baja al presidente junto a la cúpula, como a Diosdado Cabello, los principales líderes del chavismo y del régimen, y pues todos decían que sí, otros decían que no, mucha desinformación. Sin embargo, luego de la etapa de la ansiedad vino como ese respiro, ¿sabes? Cuando tú sueltas una carga tú dices, wow, después de tanto tiempo, lo que yo creía imposible, pues está sucediendo, ¿no? Y eso fue a nivel personal, ¿no? Y yo creo que esas mismas emociones pues la vivieron muchos venezolanos dentro y fuera del país. Los que están allá siguen, yo creo que llevando un poquito de carga, porque al no poder, nosotros acá inclusive, para nadie es un secreto, en las redes se organizaron de forma espontánea, además, caravanas, la gente compartió, la gente se reía, la gente bailó, celebró el 3 de enero en la tarde la extracción que hubo, ¿no? Y yo los veía, yo decía, wow, cuánto anhelaba yo ese sentimiento de emoción que nos robaron el 28 de julio, además con el fraude electoral que hubo, ¿no? Cuando fueron las elecciones con Nicolás Maduro y Edmundo González. Allí fuimos robados, ¿no? Y esta celebración se la debíamos, o no las debían a nosotros, ¿no? Y eso fue un momento de mucha calidez. Después en frío, después de las 6, yo le seguí haciendo, esa noche no dormí, parte del siguiente día tampoco, haciéndole seguimiento a las noticias internacionales, porque los medios locales estaban totalmente censurados, nadie hablaba. La plataforma X está censurada en mi país y no hay información real desde allí. A través de otras redes sociales, pues uno comenzaba a escudriñar, y ya los medios internacionales se hacían eco, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, y ya comenzaron a dar información veraz. Y por supuesto, a las 10 de la mañana, cuando el presidente Trump da la rueda de prensa oficial, pues ahí sabemos qué fue lo que pasó, cómo pasó, y bueno, comenzamos entonces a saber que fue una extracción, quién quedó, quién no quedó, bajo qué parámetros surgió esto, y esas fueron las primeras reacciones después de esta extracción de Nicolás Maduro. Bueno, amigos, esta es una parte de este capítulo más del podcast, que a su vez también ha sido patrocinado por Sugar Café. Luis, cuéntenos, en este programa llamado Café Manaca, y hablemos qué se quiere tomar. Vamos a iniciar con un café. Bueno, entonces vamos a tomar un cafecito. Con la magia de la edición, aquí tenemos ese valioso café. Bueno, Luis, ya tenemos el café aquí en la mesa que vamos a tomar, pero vamos a seguir hablando de lo que pasó en Venezuela, o lo que viene pasando. Llega el 3, la extracción, ya habló de que lo que venía pasando antes de que fuera la extracción de Nicolás Maduro. Y del 3 a hoy, 1 de febrero, ¿qué ha visto usted con este nuevo cambio con la presidenta interina, que es Delcy Rodríguez, y los ministros que hay, los cambios que han habido en este país? Wow, muchas reacciones, muchos cambios que tú dices en un análisis en frío le permite a uno visualizar y analizar y decir, después de 27 años, ver en 20 días, en los primeros 20, ni siquiera el mes, porque todavía no tenemos un mes, y han pasado cosas que yo no me imaginé,
ni muchos analistas políticos de gran talla internacional, ni los que están allá en Venezuela, se imaginaron alguna vez. Por ejemplo, la ley de amnistía. Hace 2 días ya la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó que iba a impulsar una ley de amnistía. Pero eso no viene solo, viene con algo que veníamos nosotros haciendo una lucha de más de 8 años, que era la liberación de los presos políticos. En algún momento, para las personas que no saben, en algún momento, no estoy diciendo que ahora sea así, pero en algún momento, cifras del Observatorio Internacional de Violencia nos dicen que el régimen llegó a tener más de 3.000 presos políticos. En un momento hubo un pico de tanta persecución que había entre 3.000 y 4.000 presos políticos, ¿no? Ellos revirtieron en la palabra y dijeron que eran políticos presos por terroristas, por ataques de magnicidio, por pensar diferente. En eso se escudaba el régimen, ¿no? Vemos también que esa ley de amnistía viene con un pedido o una orden de cerrar el helicoide. Para los que no saben, el helicoide es una estructura o una infraestructura localizada en la ciudad de Caracas, donde es la sede del SEBIN actualmente, y están los calabozos donde se dedicó a encerrar, a aislar a los perseguidos y los presos políticos. Además, ser un centro de tortura. Wow, me comentaba una amiga muy querida en estos días, me dijo, tuve la oportunidad de ir los primeros días de enero, después de lo sucedido, y me decía, pasar por las avenidas que están alrededor del helicoide, se siente la pesadez, me decía, como si ocurrieran tantas cosas malas. Yo le digo, sí, es como una presencia maligna. Sí, tal cual, amigo, me exclamaba ella, ¿no? Y yo digo, ¿cuánta gente murió? Porque hubieron ejecuciones extrajudiciales que hasta ahora no se sabe cuántos son, y yo creo que la historia en algún momento dará las cifras, aunque no lo creo. Sin embargo, viene a pedido de los Estados Unidos, del régimen de los Estados Unidos, cerrar el helicoide. Pero también hay algo a nivel de la legislatura, como lo es la ley de hidrocarburos. Sí. La ley de hidrocarburos es algo que del año 2006 impulsó el extinto presidente Hugo Chávez, donde él prácticamente estatizó la industria petrolera. La estatizó e hizo que las empresas que estuvieran en ese momento no pudieran monopolizar el petróleo como ellos lo venían haciendo con la apertura petrolera después de la nacionalización bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 70, donde hubo una apertura petrolera, una nacionalización de la industria. Eso se cambió totalmente. Y a partir de allí hubieron muchas empresas, muchas transnacionales que comenzaron a abandonar la inversión, comenzaron a dejar pozos petroleros sin operar o inoperativos. Y allí comenzó la debacle de la industria petrolera de nuestra PDVSA, ¿no? Y entonces estos señores que están en la Asamblea Nacional, los diputados, pues en cosas así de apenas una semana, menos de 10 días, llevaron una discusión de la ley de hidrocarburos y hace 3 días fue aprobada por unanimidad, además. Entonces eso tiene lecturas que van más allá. Claro, existen detractores que dirían que bueno, que ahora sí le vamos a entregar el petróleo a los Estados Unidos, que eso era lo que quería Estados Unidos, pero veamos de dónde venimos. O sea, ¿quién estaba aprovechándose del petróleo de Venezuela? ¿Acaso éramos nosotros los venezolanos los que nos beneficiábamos de ese petróleo? Preguntémonos. Cuando a mí me dicen, cuando alguien, un hater o una persona me increpa y me dice, pero es que Estados Unidos solo quiere llevarse el petróleo de Venezuela, pero ¿y es que acaso las demás potencias que tenían intereses geopolíticos en nuestro país, qué iban a llevarse? El agua, la madera. Y no nada más, vemos un contexto económico y Estados Unidos está, y a Transparencia Internacional lo va a pagar a precio de mercado actual, al precio que se maneja en la OPEC, mientras que China, a través de otros compromisos, Rusia por otros temas contractuales internacionales, pues si el barril de petróleo estaba en $60, ellos terminaban pagándolos incluso hasta un 40% del valor, o sea, $30, porque ellos eran los que colocaban las condiciones.
Y yo decía, pero ¿y a dónde iba ese dinero? Porque pasamos todos más de 15 años sin saber cuáles son los números de las reservas internacionales de Venezuela que tienen en el Banco Central. Ningún venezolano puede dar estadísticas de eso porque ellos no decían o no lo dicen. O sea, ¿a dónde iban destinados los fondos? ¿Qué hacía el dinero que se recaudaba que recaudaba el CENIAT, que es el equivalente a la DIAN acá en Colombia? ¿Qué hacía con ese presupuesto recaudado? Nadie sabía. Entonces, cuando no sabemos qué hace el régimen, no sabíamos qué hacía el régimen con el dinero que entraba, no tenemos moral, nadie tiene moral para decir, bueno, pero es que, ¿y qué van a hacer con ese dinero? Que, por ejemplo, el secretario, el senador Marco Rubio lo dijo ante el Senado, el secretario dijo que iba a abrir las cuentas transparentes en Doha, porque Venezuela además tiene muchos aranceles y muchas sanciones por otros países que Venezuela tiene deudas con otros países. Entonces, al comenzar Venezuela a generar dividendos, los acreedores van a decir, hey, yo quiero mi pago. Pero Estados Unidos dice, ya va, vamos a pensar a empezar a recuperar, todos van a cobrar, a todos se les va a pagar, pero sobre medida, con una evaluación de Washington directamente. Entonces, yo creo que han habido grandes cambios muy significativos en estos primeros 30 días, en estos primeros 27 días, muy positivos, además, muy positivos en la medida que se han acelerado estos cambios, sin duda alguna, cambios políticos dentro de la élite del régimen. Vemos caras disgustadas, cosas que están pasando internamente dentro del régimen. Ya no se puede decir el Partido Socialista porque allí no hay partido, todo se fragmentó. Ahí sí es verdad que el liderazgo, no ha habido nunca un liderazgo total porque ellos son usurpadores, porque como lo mencionaba hace un rato, las elecciones del 28 fueron un fraude y pues a partir de ese momento del presidente o cualquier poder legislativo, ejecutivo y judicial son usurpadores, ¿no? Entonces, nada, los cambios han sido totalmente significativos, positivos y así lo catalogo yo, Jason. Se nos cuenta todo esto y yo me pongo a pensar cómo va a ser el cambio en las fronteras. Por ejemplo, recuerden que Venezuela es fronteriza con Colombia desde arriba, desde La Guajira, pasando a Arauca, norte Santander, ¿cierto? Arauca, Bichada, hoy Guainía, que es como el último departamento hacia abajo, que está pues en frontera. ¿Qué cambios cree usted que van a haber aquí con frontera, que estamos cerca, por ejemplo, aquí a Tabapo, que me han dicho que es el municipio más antiguo del estado Amazonas, y más arriba está el otro municipio que es Puerto Ayacucho, que incluso aprovecho a mandar un saludo a todos los amigos que están allá en Puerto Ayacucho y aquí en Atabapo, un municipio muy bonito ya que he visitado ya en varias ocasiones. Entonces ahí va el saludo. Cuéntenos, Luis, ¿cómo cree usted que va a haber ese cambio? ¿Va a ser ese cambio aquí en frontera con nosotros, aquí en Inirida y aquí en Atabapo y Puerto Ayacucho? O por todo el río Orinoco. Sí, te entiendo. Bueno, vamos a comenzar de atrás hacia adelante, ¿no? Como bien decías, el municipio de Atabapo, su capital San Fernando, es tan referencial y tan antiguo, como tú lo acabas de decir, que fue la primera capital del estado Amazonas, otrora territorio federal Amazonas. Fue capital de un cantón, del cantón de Río Negro, ¿no? Cuando la división política territorial de nuestro país era parecida o similar a la de ustedes, estábamos conformados por departamentos dentro de los estados. Acá estaba el departamento Río Negro y el departamento Guainía, ¿no? Pero más abajo está también, no olvidemos, al departamento hermoso municipio Maroa, que también colinda con Puerto Colombia y toda esta ribera del Bajo Guainía. Desde allí comenzamos a subir, ¿no? Y venimos, ciertamente dices que Inírida comparte vecindad con el municipio de Atabapo, seguimos subiendo Atures con Bichada, con el corregimiento de Casuarito, hasta llegar a la Alta Guajira, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que el comercio binacional
se va a aperturar, a reaperturar de nuevo. Es justo y necesario. Además, Colombia tiene un gran potencial económico, además manufacturero, que es, digamos, un vínculo que históricamente siempre ha funcionado, ¿no? Esa reciprocidad de manufactura venezolana que va hacia Colombia y de la manufactura colombiana que viene hasta Venezuela. Sin duda alguna es necesario que se reaperturen continuamente las cancillerías, los puestos consulares, por supuesto las embajadas, ¿no? Las sedes de embajadas, y a través de allí, bueno, ya los canales diplomáticos que hagan falta. Y sin duda alguna vendrán nuevos modelos económicos. Además, yo siempre lo he dicho, no vamos a retomar lo que éramos antes del año 2000, porque sería regresarnos en el tiempo. Vamos a abrir un nuevo mercado internacional, bajo un mercado de libre competencia, donde todos puedan participar, no nada más los grandes capitales, sino también los medianos y pequeños empresarios y quizás emprendedores que puedan acceder a esa apertura económica, ¿no? Pasando ya al tema local, sin duda alguna, Inírida, en estos últimos 15 años, Jason, yo he visto cómo ha sido el cambio geopolítico total entre Inírida y el municipio de Atabapo, donde hemos fusionado el gentilicio. Incluso hay familias atabapeños que ya tienen arraigos acá porque se casaron con una guainiana, o un guainiano se casó con una atabapeña, y ya hay familias, ¿no? Entonces eso nos fortalece además, ¿no? En la parte social, en la parte familiar. Y entonces eso nos une no solamente como hermanos colombo, venezolanos que somos en la frontera, sino vamos con un vínculo más allá. Y pues nada, yo abrazo cualquier desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo, en el que se puedan aperturar estas fronteras. Por allá, por los lados del norte de Santander, bien la ciudad de Cúcuta, históricamente con su textilería abasteció muchas veces el occidente venezolano, y los números van a comenzar a colocarse de rojo a verde sin duda alguna. Esto va a generar empleos, y esto a su vez va a dinamizar la economía venezolana sin duda alguna. Nada, esos son los cambios que se vienen en el tema de fronteras para Colombia y Venezuela con estos cambios que sucedieron a partir del 3 de enero. Luis, ¿qué se viene para Venezuela? Cuénteme la parte legal, la parte política. ¿Crees que va a haber elecciones, un cambio de mando, o va a seguir así como con las elecciones pasadas? Cuéntenos. Mira, hay mucha suspicacia, hay además todavía, digamos, muchas personas pensando que nos depara, ¿no? El futuro inmediato. Legalmente, la Constitución de Venezuela declara que cuando hay ausencia, por la que seas, del presidente, obviamente, como pasó en la cadena de sucesión legal en Venezuela y constitucional, la vicepresidenta asumió el cargo, ¿no?, de presidenta encargada. Una vez juramentada, una vez que la vicepresidenta asume como presidente, hay un margen de 6 meses, 180 días, para convocar elecciones. Si no ocurre la convocatoria, hay 3 meses posteriores, si no me equivoco, quizás alguien me va a corregir, pero hay otro tiempo prudencial para convocar las elecciones. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos elecciones en puertas antes de que este año termine, indudablemente, porque hemos visto que Estados Unidos, además, ha sido garante de que siga el hilo constitucional. Muchas personas han dicho, bueno, pero es que hay injerencia. Pero hasta ahora lo que hemos visto es una sucesión que ha habido en el orden constitucional. Estados Unidos no arrancó cabezas ni sacó a los principales líderes y mira, aquí está fulano, aquí estos son los... No, estamos viendo que hay un seguimiento constitucional, y creo yo, estoy convencido de que antes que termine el año o a mediados de año deben haber elecciones libres, ¿no? Pero para ello hay que seguir ciertos pasos. Ya vimos una reforma de ley de hidrocarburos. La otra semana veremos el impulso y la aprobación, además, de la ley de amnistía. Pero luego vamos a seguir viendo reformas. Y la reforma más esperada
es la reforma electoral. Entonces, una vez que ya esté el terreno abonado, entonces yo creo que Estados Unidos va a decir, mira, las condiciones están dadas para que haya unas elecciones donde no haya un CNE parcializado con el régimen y pues se respete lo que se vote en las urnas, lo que se vote en las máquinas, que se respete la decisión del pueblo soberano. Entonces yo creo que se ya va apuntando esta transición. Hemos visto líderes que dicen, bueno, pero esto no es una transición real, pero ¿y dónde estábamos el año pasado? ¿Dónde estábamos hace 2 años? ¿Dónde estábamos el 29 de julio? Totalmente desesperanzados. Entonces cuando yo escucho a alguien decir que no es una transición real, pero veo los resultados y veo que están personas que estaban recluidas en centros de torturas, respirando aire en libertad, yo digo, wow, si esto no es una transición, pues entonces, ¿qué es una transición? Cuando el 29 de julio nos habían desnudado de nuestra dignidad y nos habían quitado la esperanza. Entonces yo creo que sí es una transición lo que está pasando a la velocidad o quizás a la complacencia de alguien, pues yo creo que no es como quisiéramos que fuera, ¿no? Pero estamos apuntando hacia unas elecciones que estén respaldadas con un CNE imparcial donde se respete el derecho de elegir, ¿no? Y además eso viene dado no es nada más la presidencia de la República, hay que convocar elecciones también de los poderes, eso va a llevar a elecciones legislativas y a su vez si hay una conformación de la nueva Asamblea Nacional que a partir del 2014 fue totalmente boicoteada, fue usurpada a través de una constituyente que los venezolanos votaron por una mayoría calificada en la Asamblea Nacional y eso lo desconoció en su momento el Tribunal Supremo de Justicia, arrodillado al régimen, todos los poderes arrodillados al Poder Ejecutivo. No hay independencia de poderes, no hay Estado de Derecho en nuestro país y pues eso no son condiciones para tener una elección inmediata. Entonces, sin duda alguna, Jason, hay que abonar ese terreno institucional para que puedan haber elecciones libres. Y una vez que hayan elecciones, pues vendrá un nuevo escenario político, vendrán nuevos actores políticos, y nada, desde ya el llamado es a ver los resultados que tenemos de 27 años, donde se nos vendió un gobierno populista que terminó luego de la muerte de Hugo Chávez, terminó un legado y comenzó el legado de la represión, de la persecución. Entonces fueron días que se fueron tornando más oscuros y más oscuros para mi país y pensamos en algún momento que nunca veríamos la luz del túnel, el final de esa oscuridad, ¿no? Lamentablemente, pero era necesario que ocurriera de la manera que ocurrió. Muchos dicen que fue una violación a la soberanía, otros dicen que Venezuela fue bombardeada y yo me río porque yo digo, cuando se me viene a la mente que Venezuela fue bombardeada, se me pasan por imágenes de una Ucrania que ha sido bombardeada y la comunidad internacional ha quedado muda, ha quedado totalmente, se ha hecho la vista gorda, ¿no? Delante de esos ataques. Lo que ha pasado con ataques del lado palestino al lado israelí son ataques, son bombardeos, donde mueren cientos de niños, cientos de civiles. Esos son bombardeos. Lo que yo vi en Caracas, la madrugada del 3 de enero, fueron ataques cinéticos, además controlados, donde al día de hoy las bajas fueron netamente militares. Pero llama la atención, Jason, que cuando dicen o hablan de soberanía, vemos que además con reconocimiento internacional, más de 30 militares cubanos perecieron en ese ataque. Eso no lo estoy inventando yo, no lo está inventando Luis Miguel Sayago. Entonces tú dices, bueno, pero si alguien a mí me habla de soberanía y cuando la Constitución y el reglamento interno para un presidente reza que el cuidado o la seguridad del presidente de la República está tutelado por la Casa Militar. Exacto.
que pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, venezolana al 100%. Entonces yo puedo aceptar que un ejército, una Fuerza Armada de cualquier país tenga seguridad, apoyo en consulta o consultoría militar extranjera. Además deben ser aprobados por el Congreso de la República de ese país, en este caso por la Asamblea Nacional. Pues, ¿quién aprobó la estadía de esa fuerza militar cubana, una fuerza militar extranjera, para que estuviera al servicio de la seguridad del presidente? Entonces aquí surge la pregunta, ¿es que acaso nuestra Fuerza Armada no está capacitada para atender la seguridad de un presidente, de un líder? O sea, es una pregunta que despierta mucha suspicacia. Claro, y por eso esa pregunta se la hacemos a ustedes que están ahí viendo a través de sus celulares, sus pantallas. Es una pregunta, la verdad, que hasta claro, yo me la puedo hacer, porque yo me imagino el día de mañana nuestro presidente colombiano electo sea resguardado por, digamos, Ecuador. Eso uno dice, ¿cómo así? Nosotros estamos cuidando soberanía, somos independientes. ¿Qué hace otro país cuidando a un presidente? También es una pregunta que es muy, muy buena, se la podemos hacer aquí a los seguidores. Entonces, cuando viene esa pregunta de ataques de personas adeptas, o no voy a decir otro nombre porque son personas fanáticas del régimen, dicen, pero es que hubo una violación de soberanía. Pero es que la soberanía de Venezuela hace mucho rato está siendo violada. Cuando vemos presencia, hubo un ataque en el año 2000, si no mal no recuerdo, que eso fue, no sé si me puedes ayudar a recordar el año, creo que fue en el año 2022, 2023, donde fuerzas irregulares del lado colombiano hicieron ataques por el lado del estado Apure, del Alto Apure, y hubo un enfrentamiento que duró como 15 días, hubieron muchas bajas militares del lado venezolano, ataques con esa fuerza irregular, y hubo asistencia militar rusa. Y en ese momento ningún canal, ningún medio de prensa nacional mostró la aprobación de la Asamblea Nacional para que tropas, no estoy hablando consultoría, tropas rusas intervinieran en territorio venezolano para abrir fuego hacia otro país. Porque eso fue frontera, claro, pero fue hacia el lado colombiano. Entonces, nosotros decimos, o sea, esto ha sido reiterativo, la violación de soberanía. Hemos visto presencia árabe además, ¿me entiendes? Ahora, yo no soy quien para decir, porque no tengo las pruebas obviamente, pero hay presunción, además de presencia de células terroristas en Venezuela. Y es cuando yo voy y digo, bueno, pero es que Estados Unidos es el gigante de América, ¿no? Y uno tiene que cuidar a los vecinos, porque si yo veo que el vecino está haciendo algo malo, eso que está allí sucediendo, pues en cualquier momento puede sucederme a mí. Y es que en la geopolítica, Jason, Estados Unidos ha atendido un llamado al cuidado de su seguridad nacional. Cuando informes de inteligencia de hace más de 10 años comenzaron a filtrar información y decir que había presencia de células terroristas y que por supuesto Irán o células iraníes estaban siendo financiadas con oro y con recursos minerales de tierras y elementos raros de Venezuela, o sea, Estados Unidos dijo, hey, ya va. O sea, esto va más allá de un tema político, porque el tema político lo resuelven los venezolanos. Sí, claro. Pero es que hay un tema geopolítico aquí que yo no puedo dejar que un caldo de cultivo se vaya fermentando, donde actúan terroristas, donde actúan narcotraficantes, como si estuvieran en su casa. Entonces, eso llama la atención y dice, hey, vamos a darle una atención a esto. Entonces, pasó el primer mandato del presidente Trump, pues hay mucha tela que cortar por parte de la oposición, de nuestros pseudo líderes de la oposición venezolana. Vino la administración Biden, creyó en el diálogo del régimen. Además, hay que recordar que venimos de acuerdos de Oslo, de Noruega, de República Dominicana, donde esos 4 años se pasearon de reunión en reunión, líderes de oposición, líderes del régimen, asistiendo al famoso acuerdo de Oslo, donde se pedían cosas, entre eso la elección que hubo del 28 de julio,
y prácticamente fue una burla a los Estados Unidos. Y eso dio pie a todo esto que ha venido pasando y que resultó en una extracción el 3 de enero. Entonces hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Indudablemente, vuelvo y repito, el tema político venezolano ha cambiado todos estos días y va a seguir cambiando. Ha sido muy dinámico. Decía un periodista internacional de una famosa cadena, decía que cuando él iba en la tarde a hacer su alocución, su análisis, resulta que él tenía que en caliente, casi que al momento, bueno, pero ¿qué está pasando en Venezuela? Porque iba a hablar de esto, pero resulta que ya esto cambió. Claro. Ya no puedo decir porque lo que yo pensaba que iba a ocurrir está ocurriendo y está ocurriendo otra cosa más adelante. No, le tocó cambiar su línea editorial en el momento. Totalmente, y eso ha estado ocurriendo a diario, porque hemos visto que hay un doble discurso de la presidenta encargada. Dice que violaron la soberanía. Decía otro líder por allí muy famoso, ni siquiera lo voy a nombrar acá en tu podcast, es que decía ni una gota de petróleo si nos invaden. Y resulta que le ha tocado aplaudir. Con su garrote. Le ha tocado aplaudir. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y dónde están los que venían bravos? Los que decían que si alguien pisaba un pedacito de suelo venezolano se iban a arrepentir y iban a despertar el Vietnam del Sur. Así es. Y hoy en día están arrodillados a solicitud de una administración internacional. Ahora, todo esto en un término, haciendo una metáfora, Venezuela está renaciendo, Jason. Venezuela parió una nueva república, está pariendo, está en un proceso de parto. Y haciendo esta metáfora, cuando uno trae un niño, tú que has tenido, al igual que yo, la grandiosa oportunidad de ser padre, uno va de la mano con el niño, ¿no? Sí, claro. Una crianza, una tutela. Yo, en este momento, Venezuela es un bebé y el bebé no se deja tirado. Bebé hay que cargarlo, hay que cuidarlo, hay que atenderlo. Y a medida que vaya creciendo, pues se va soltando hasta que llegue el momento que ese niño creció y puede ser independiente. Pero en este momento estamos tutelados. Hay una tutela internacional de los Estados Unidos, eso es verdad, eso es innegable. Pero es necesaria que así sea, para que haya una recuperación económica, una recuperación institucional, además de los poderes, que haya Estado de Derecho. Desde hace 20 años se perdió el Estado de Derecho. Inclusive hoy conversaba con una amiga que está en Guatemala y estábamos conversando, Jason, de un caso muy emblemático. Estaba Chávez vivo todavía. Hubo una jueza, María Lourdes Afiuni, que fue la primera muestra mundial de la violación de derechos humanos. Fue condenada a 30 años de prisión, pena máxima para una jueza, simplemente porque el presidente de la República no estuvo de acuerdo con la orden que ella dio o de sobreseír un caso de alguien. El presidente quería que ese alguien fuera preso. Y ella dijo, no, bueno, no están las pruebas, no puedo seguir, o sea, no puedo colocarlo preso porque tú quieras. Y lamentablemente ella pagó las consecuencias. Y yo no vi a ningún defensor de derechos internacionales que ahora se rasgan las batas, se rasgan la franela, diciendo que Venezuela está sufriendo, que Venezuela que el señor Nicolás Maduro le están violando sus derechos a su esposa, a la señora Cilia Flores, que le están violando los derechos humanos. Pero entonces, ¿y es que acaso no tenemos memoria? Cuando veíamos que en el mes de noviembre a una niña le arrancaban los policías de los brazos de su padre para llevárselo detenido sin saber hacia dónde iba dirigido. Entonces, ellos no tienen derecho. ¿O es que acaso Nicolás Maduro y Cilia Flores son venezolanos mejores que los otros que fueron arrancados de su familia? Sí, por lo menos ellos saben que está en una cárcel federal. Bueno. Y los abogados tienen derecho a una defensa, además. Así es. Pero ¿y los venezolanos que fueron recluidos en el Helicoide y otros centros de tortura? ¿Dónde está? ¿Acaso a Óscar Pérez se le dio ese derecho? Óscar Pérez fue ejecutado. El piloto, estamos hablando sí, exacto. Militar, sí. Entonces, y así, el capitán Caguaripano, ¿cuántos años lleva recluido, siendo torturado? ¿Acaso le dieron ese mismo beneficio que ellos le están pidiendo a Nicolás Maduro? Entonces, hay que ser coherente, hay que tener una línea de coherencia política cuando pedimos cosas a las cuales yo creo que no tenemos moral de pedir, como es el caso de líderes del régimen. Recientemente una amiga me decía, bueno, pero es que yo estuve allí. Yo le digo, mira, como dicen en mi país, como dicen en mi pueblo,
el que apoya sinvergüenzura, sinvergüenza es. O sea, tú no pudiste estar de acuerdo con eso, pero estuviste allí, aplaudiste. Quizás tú no torturaste, es verdad, pero tú apoyaste al régimen que torturaba personas, que separó familias. Habemos más de 7 millones de venezolanos y tu país ha sido el que ha acogido más del 40% de migrantes y esa diáspora fue disparada no porque nosotros quisimos, sino porque el régimen nos empujó a eso, nos sacó de nuestras casas. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Puede haber reconciliación, puede haber unión nacional, claro que sí, pero el olvido no. Yo no puedo olvidar que yo tuve que salir de mi casa y separarme de mis padres y de mis hijos, que hoy en día mis hijos estén en España, que otros estén en Venezuela y así muchas familias más que fueron separadas. Nosotros no podemos olvidar eso, Jason. Entonces, nada, lo que se viene para nuestro país son cosas muy buenas. Seguimos en esta onda de esperar todos los días buenas noticias, nuevas reacciones, cosas que se van dando en el día a día y vienen cosas buenas. Y obviamente de la mano para este gran país como es Colombia. Si mi vecino está bien, pues yo voy a estar bien. Ustedes, aprovechando el espacio, ¿qué le envía ahí? ¿Qué mensaje envía a las personas que lo están viendo el día de hoy? Un mensaje puede ser de, como se lo dice, de paz, de ánimo, reconciliación. Mejor dicho, las cámaras de Entrate y Agua están a disposición para que despida el programa. Claro, indudablemente, primero que todo, como lo dije al principio, agradecido con esta invitación a esta plataforma tan grandiosa, con este equipo periodístico como lo es Entérate Ya Guainía. Vamos creciendo día a día, he visto que has crecido, tienes más seguidores que el año pasado, la última vez que hablamos, ¿no? Y eso me llena de orgullo porque siempre he creído en tu propuesta y ver cómo has crecido para mí me llena de orgullo como amigo, ¿no? Ahora, y como profesionales, pues te insto a que sigas haciéndolo como lo vienes haciendo para que, como decimos, el cielo es el límite, ¿no? Nada, yo, como tú lo sabes, yo soy oriundo de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, aquí mismo. Contento de ser venezolano en estos días más que nunca, súper orgulloso de ser venezolano. Además de dejar el nombre de Venezuela en cada paso que voy, a cualquier lugar que he ido, dejar a mi país en alto. El mensaje que puedo dejar es que es un mensaje de conciencia, porque vienen cambios para nuestro país. No podemos seguir en la retórica de 20 años. Vienen nuevos escenarios políticos de los cuales tenemos que hacernos, tenemos que participar y no dejar no seguir en esta política repetitiva que hemos tenido a lo largo de estos últimos 30 años. Entonces es hora de que haya un cambio, tanto a nivel personal de cada venezolano. Yo estoy convencido de que las personas, los venezolanos que estamos afuera, vamos a ir a construir, a subsanar además todo ese atropello y esas heridas que nos dejaron estos años de persecución y de tortura. Yo creo que estamos preparados por circunstancias diferentes. Tuvimos que salir y aprender. Salimos a aprender y a crecer. Y todo ese aprendizaje y todo ese crecimiento que tuvimos afuera, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Colombia, no hay un rincón del mundo donde no haya un venezolano, Jason. Y yo te aseguro que no todos, sé que todos no vamos a volver, pero sí la gran mayoría. Yo apuesto por ese cambio, por ese saber que tuvimos afuera, implementarlo allá en nuestro país para hacerlo crecer de la forma en que todos soñamos, en que todos queremos. Y nada, pues abierto a otra invitación. Ojalá que en algún momento podamos hacerlo en vivo. Ustedes también pueden opinar acá si les gustaría que este podcast en algún momento fuera en vivo, fuera interactivo además. Déjennoslo saber también. Y nada, agradecido una vez más y por este espacio. Luis, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación a este primer capítulo del podcast. Agradezco también, o aprovecho este espacio para agradecerle a mis amigos que hoy están creyendo en mí, como lo es Sugar Café, la firma de abogados Toro Lugo, Desecharle la Maceta, Sal y Pimienta, también estamos hablando de Zarapatá y
en el transcurso de diferentes capítulos vamos a estar mencionando también a estos amigos que siempre han creído que este programa va a salir adelante. Entonces, Luis, muchas gracias y terminemos de tomar ese café. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Café, de Sugar Café.